Hola a todos, bienvenidos a En Profundidad, donde nos vamos a sumergir en la información que nos interesa. Me encanta. Y en este primer episodio vamos a explorar un tema que desafortunadamente sigue siendo muy relevante, la inseguridad alimentaria en México. Para esta inmersión profunda nos vamos a guiar por un artículo de investigación, Pobreza e inseguridad alimentaria en el campo mexicano. Un tema de política pública no resuelto de Lemos Figueroa, Baja del Moral y Cuevas Reyes. Un artículo que, como su nombre indica, no se anda con rodeos. No se anda con rodeos. Y algo que me parece particularmente interesante es que no se limita a México, sino que nos sitúa en un contexto global. Claro. De hecho, empieza con una estadística bastante impactante. A ver. En 2015, casi la mitad de la población mundial, Wow. 4.750 millones de personas experimentaba pobreza, ya sea moderada o extrema. Es una barbaridad. Sí, Me recuerda que estos problemas no son exclusivos de un solo país, ¿verdad? claro. Son desafíos que enfrenta toda la humanidad. Y aunque el artículo se centra en México, creo que entender esa dimensión global puede ayudarnos a ver las cosas con más claridad. Y es totalmente de acuerdo. Y en el caso de América Latina, la CEPAL estimaba que en 2012, 167 millones de personas, casi un tercio de la población, vivía en situación de pobreza. Y de esos 66 millones estaban en pobreza extrema. Es una realidad que nos afecta a todos, de una forma u otra. Sin duda. Claro, y el artículo destaca que México, a pesar de implementar diferentes políticas públicas, sigue luchando contra la pobreza y la inseguridad alimentaria, especialmente en las zonas rurales. ¿Por qué crees que, a pesar de estos esfuerzos, el problema persiste? Bueno, ahí es donde entra en juego el enfoque histórico-estructural que usan los autores. No se trata solo de analizar las políticas en sí, sino de entender cómo eventos históricos y la estructura misma de la sociedad, incluyendo los sistemas económicos y sociales, han influido en la situación alimentaria actual. Entiendo. Es como intentar entender una película no solo por la escena que estamos viendo, sino por todo lo que ha pasado antes. Entiendo, es como decir que para solucionar un problema, Claro. primero hay que comprender de dónde viene y cómo se ha ido formando a lo largo del tiempo. Exactamente. Y hablando de ir a la raíz de las cosas, me llamó la atención cómo el artículo explora la evolución del concepto de seguridad alimentaria. Sí, Ya. y es fascinante cómo ha ido cambiando con el tiempo. Al principio se centraba en asegurar que hubiera suficiente comida a nivel nacional o global, Ajá. pero con los años el concepto ha evolucionado para incluir otros aspectos, ¿Cuáles? como el acceso de las personas a los alimentos, la forma en que los utilizan y la estabilidad de ese acceso a lo largo del tiempo. O sea, ya no se trata solo de que haya comida en los almacenes, No. sino de que la gente pueda obtenerla, usarla de forma adecuada y tener la seguridad de que podrán seguir teniéndola en el futuro. Exactamente. Es así. Se trata de una visión mucho más integral de lo que significa realmente la seguridad alimentaria. Y esta evolución nos lleva a un debate que el artículo también aborda. La diferencia entre seguridad alimentaria y soberanía alimentaria. Ah, sí. Recuerdo esa parte. Ajá. El artículo mencionaba que aunque ambos conceptos buscan combatir el hambre, sus métodos son distintos. Sí, ¿Podría recordarme cuáles son esas diferencias clave? con gusto. ¿Vale? La seguridad alimentaria a menudo se basa en el mercado y el comercio internacional, mientras que la soberanía alimentaria pone más énfasis en el control local de la producción y la distribución de alimentos a pequeña escala. Es como si la seguridad alimentaria buscara soluciones globales, Sí. mientras que la soberanía alimentaria se centra en fortalecer las capacidades locales, ¿no? Exactamente. Me hace pensar en si uno de estos enfoques es más efectivo que el otro, o si quizás se complementan de alguna manera. Es una pregunta muy interesante. Sí, Y el artículo no da una respuesta definitiva, sino que nos invita a reflexionar sobre las ventajas y desventajas de cada enfoque. Y sobre cómo podrían combinarse para lograr un sistema alimentario más justo y sostenible. claro, porque al final del día lo que importa es que la gente tenga acceso a los alimentos que necesita, sin importar el método que se utiliza. Totalmente de acuerdo. Y hablando de la realidad en México, Sí. el artículo no se anda con rodeos al mostrar las cifras de pobreza e inseguridad alimentaria. En 2015, por ejemplo, un 46.2% de la población mexicana vivía en situación de pobreza. Y casi una cuarta parte de la población no tenía acceso a alimentos adecuados. Son cifras alarmantes, sin duda. Sí. Y lo que más preocupa es que, como mencionábamos antes, las áreas rurales son las más golpeadas por esta problemática. ¿Y a qué se debe esa diferencia tan marcada entre las zonas rurales y las urbanas? ¿Cuáles son los factores que hacen que la pobreza y la inseguridad alimentaria sean más graves en el campo?
El artículo señala varios factores. Por un lado, la falta de acceso a servicios básicos como agua potable, electricidad o atención médica. Es mucho más común en las zonas rurales. Claro. Por otro lado, la escasez de oportunidades laborales y la baja productividad en el campo hacen que sea más difícil para las familias rurales generar ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. O sea, es como si las personas que viven en el campo estuvieran en desventaja desde el principio, ¿no? En muchos casos sí. Y eso me hace pensar en si las políticas que se han implementado en México han tenido en cuenta esas diferencias o si se ha aplicado un enfoque único para todo el país sin considerar las particularidades de cada región. Es una observación muy aguda. Ajá. Y de hecho, el artículo sí hace una crítica a la forma en que se han diseñado e implementado las políticas alimentarias en México. Ajá. ¿Y en qué consiste esa crítica? ¿Qué es lo que los autores consideran que se ha hecho mal o que se podría haber hecho mejor? Bueno, para empezar, señalan que muchas de las políticas se han centrado en un enfoque asistencialista, es decir, en dar ayuda a las personas que ya están en situación de pobreza o inseguridad alimentaria. Es como dar un analgésico para el dolor, pero sin tratar la enfermedad que lo causa, ¿no? Sí, esa es una buena analogía. Y eso a largo plazo no soluciona el problema de raíz. Exacto. Mm. Y los autores argumentan que este tipo de políticas, aunque pueden ser útiles para aliviar los síntomas de la pobreza, Ajá. no abordan las causas estructurales que la generan. Entonces, ¿qué tipo de medidas proponen los autores para realmente cambiar la situación? ¿Hay alguna alternativa a ese enfoque asistencialista que mencionabas? Sí, los autores proponen un cambio de enfoque. En lugar de solo aliviar los síntomas, sugieren abordar las causas estructurales de la pobreza y la inseguridad alimentaria, como la desigualdad en el acceso a la tierra, la falta de oportunidades en el campo y la dependencia de las importaciones de alimentos. Ya veo, es como decir que no basta con dar pescado a quien tiene hambre, sino que hay que enseñarle a pescar y asegurarse de que tenga acceso a un río donde pueda hacerlo. Exactamente. Y una de las alternativas que exploran los autores es la soberanía alimentaria. Este enfoque, como mencionábamos antes, pone énfasis en el control local de la producción y distribución de alimentos, buscando que las comunidades tengan mayor autonomía para decidir qué, cómo y para quién se produce la comida. Me gusta esa idea de empoderar a las comunidades locales, darles las herramientas para que puedan ser dueñas de su propio destino alimentario. Pero, ¿cómo se traduce eso en la práctica? ¿Qué medidas concretas se podrían tomar para promover la soberanía alimentaria en México? El artículo menciona algunas estrategias interesantes. Por ejemplo, se habla de fortalecer la producción local, apoyando a los pequeños agricultores con acceso a créditos, tecnología y capacitación. También se propone promover el consumo de alimentos frescos y de temporada producidos en la región, lo que además de ser más saludable, también impulsa la economía local. Claro. Es como cerrar el círculo, ¿no? Los consumidores compran productos locales, los agricultores locales tienen más ingresos y la comunidad en general se beneficia. Y me imagino que también se reduce la dependencia de las importaciones, lo que nos hace menos vulnerables a las fluctuaciones de los precios internacionales. Exactamente, la soberanía alimentaria busca crear sistemas alimentarios más resilientes que no dependan tanto de factores externos y que estén más en sintonía con las necesidades y los recursos locales. Me parece un enfoque muy interesante, con mucho potencial, pero ¿cómo se logra ese cambio de un sistema basado en las importaciones a uno que prioriza la producción local? No es un proceso complicado y que requiere mucho tiempo. Sin duda, es un proceso complejo que requiere voluntad política, inversión y la participación de diferentes actores. Pero el artículo nos muestra que ya hay ejemplos concretos de comunidades en México que están avanzando hacia la soberanía alimentaria, recuperando sus tradiciones agrícolas, creando mercados locales y promoviendo el consumo de productos de su propia región. Es inspirador saber que ya hay gente trabajando en esa dirección, demostrando que el cambio es posible. Pero me imagino que también hay muchos obstáculos en el camino. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan estas iniciativas de soberanía alimentaria? Bueno, uno de los desafíos principales es la falta de apoyo por parte de las instituciones. Muchas veces las políticas públicas y los programas de desarrollo no están alineados con los principios de la soberanía alimentaria y en algunos casos incluso pueden ser contraproducentes. Es como si se estuviera remando en direcciones opuestas, ¿no? Por un lado hay comunidades que buscan construir un sistema alimentario más justo y sostenible y por otro lado hay políticas que favorecen a las grandes empresas y la importación de alimentos. Sí, lamentablemente esa contradicción existe. Y otro desafío importante es la falta de acceso a recursos como tierra, agua y financiamiento. Muchas comunidades rurales, especialmente las indígenas, han visto sus territorios y sus recursos naturales amenazados por la expansión de la agricultura industrial, la minería o la urbanización. Es una lucha desigual, ¿no? Comunidades que han cuidado la tierra durante generaciones luchando contra intereses económicos poderosos
que buscan explotar los recursos naturales sin importar el costo social o ambiental. Exactamente, y por eso es tan importante que haya un cambio en la forma en que se concibe el desarrollo, que se reconozca el valor de la agricultura familiar, la importancia de la biodiversidad y el derecho de las comunidades a decidir sobre su propio futuro. Y hablando de cómo se concibe el desarrollo, el artículo también hace una crítica a la forma en que se ha medido el progreso en México. Mencionan que se ha puesto demasiado énfasis en indicadores económicos como el Producto Interno Bruto, PIB, sin tener en cuenta otros aspectos como el bienestar social o la sostenibilidad ambiental. Es cierto, el artículo argumenta que esta visión reduccionista del desarrollo ha llevado a un modelo económico que prioriza el crecimiento a cualquier costo sin importar las consecuencias para las personas o el planeta. Y esto ha tenido un impacto negativo en la seguridad alimentaria, ya que ha generado desigualdad, pobreza y degradación ambiental. Es como si estuviéramos conduciendo un coche a toda velocidad, mirando solo el velocímetro y sin prestar atención al estado del motor, la cantidad de combustible que nos queda o si vamos en la dirección correcta. Es una buena analogía y el artículo nos invita a detenernos un momento a reflexionar sobre hacia dónde vamos y qué tipo de desarrollo queremos construir. Un desarrollo que no solo se mida en términos de cuánto producimos o cuánto consumimos, sino también en términos de bienestar, justicia social y sostenibilidad ambiental. Exactamente, un desarrollo que ponga en el centro a las personas y al planeta, y creo que la soberanía alimentaria puede ser una herramienta clave para avanzar hacia ese modelo de desarrollo más integral y humano. Me gusta esa idea. Y hablando de herramientas, el artículo también menciona la importancia de la participación ciudadana en la construcción de un sistema alimentario más justo y sostenible. ¿Qué papel juegan los ciudadanos en este proceso? Bueno, los autores argumentan que los ciudadanos no solo son consumidores de alimentos, sino que también son actores clave en la transformación del sistema alimentario a través de sus decisiones de consumo. Los ciudadanos pueden apoyar a los productores locales, promover la agricultura ecológica y fomentar prácticas más sostenibles. Es decir, que con cada compra que hacemos estamos votando por un tipo de sistema alimentario. Si compramos productos importados de grandes empresas, estamos reforzando un modelo que genera desigualdad y daña medio ambiente. Pero si elegimos productos locales de pequeños productores que usan prácticas sostenibles, estamos contribuyendo a construir un sistema más justo y respetuoso con la naturaleza. Precisamente, y además del consumo responsable, los ciudadanos también pueden participar en la creación de huertos urbanos, en la promoción de la educación alimentaria, en la defensa de los derechos de los campesinos o en la incidencia política para que se implementen políticas públicas que favorezcan la soberanía alimentaria. O sea que hay muchas formas de involucrarse, desde acciones individuales hasta la participación en movimientos sociales o la incidencia política. Lo importante es tomar conciencia de que todos somos parte del sistema alimentario y que nuestras acciones, por pequeñas que parezcan, pueden contribuir a un cambio positivo. Exactamente, y creo que el artículo nos deja un mensaje de esperanza al mostrarnos que ya hay muchas personas y comunidades en México que están trabajando por un sistema alimentario más justo y sostenible. No es un camino fácil, pero es un camino que vale la pena recorrer. Estoy de acuerdo, y hablando de caminos, me gustaría retomar un tema que mencionamos al principio de nuestra conversación, la evolución del concepto de seguridad alimentaria. Dijimos que este concepto ha ido cambiando con el tiempo, ampliando su enfoque para incluir aspectos como el acceso, la utilización y la estabilidad de los alimentos. Sí, y creo que es importante recordar que esta evolución no ha sido casual, sino que ha sido impulsada por los movimientos sociales, las organizaciones campesinas, los académicos que han luchado por una visión más integral y justa de la seguridad alimentaria. Claro, porque no se trata solo de llenar los estómagos, sino de garantizar que todas las personas tengan el derecho a una alimentación adecuada, nutritiva y culturalmente apropiada. Exacto. Y creo que el debate entre seguridad alimentaria y soberanía alimentaria nos muestra que hay diferentes caminos para lograr ese objetivo. Y que la búsqueda de soluciones no debe limitarse a un solo enfoque, sino que debe ser un proceso abierto, participativo y que tenga en cuenta las particularidades de cada contexto. Totalmente de acuerdo, y para comprender mejor la complejidad de este debate, creo que es importante analizar con más detalle algunos de los ejemplos concretos que el artículo menciona sobre la evolución de las políticas alimentarias en México. Me parece una excelente idea, porque a veces las políticas pueden parecer algo abstracto, pero cuando vemos cómo se han aplicado en la realidad, la cosa se vuelve mucho más tangible. Exacto. Empecemos por la década de los 70, cuando se crearon programas como el Sistema Nacional para el Programa de Apoyo al Comercio Ejidal, el Desarrollo Integral de la Familia, de FISALDE. Si no me equivoco, estos programas buscaban mejorar el estado nutricional de la población con un enfoque en los niños y las madres gestantes, ¿cierto? Sí, el PASE se centraba en apoyar el comercio agrícola, facilitando la compra y venta de productos del campo, mientras que el DIFS se enfocaba en el bienestar familiar implementando programas de asistencia alimentaria, educación nutricional y cuidado infantil.
Ya veo, o sea, que se buscaba atacar el problema desde varios frentes, apoyando a los productores, brindando asistencia a las familias vulnerables y promoviendo la educación nutricional. Exactamente. Y durante esa década también se implementaron otras medidas como subsidios a la producción agrícola y regulación de precios de productos básicos con el objetivo de hacer que los alimentos fueran más accesibles para la población. Es interesante ver cómo desde esa época ya se estaban implementando políticas con un enfoque integral, aunque como hemos visto el problema de la inseguridad alimentaria persiste hasta hoy. Sí, y eso nos muestra que no basta con buenas intenciones o con programas aislados. Se necesita un cambio estructural, un replanteamiento del modelo de desarrollo y una apuesta decidida por la soberanía alimentaria. Y hablando de cambios estructurales, la década de los 80 trajo consigo la creación del Sistema Alimentario Mexicano, SAM. ¿Recuerdas en qué consistía este programa? Claro, el SAM fue un intento ambicioso por impulsar la producción de alimentos básicos y alcanzar la autosuficiencia alimentaria en México. Fue un programa innovador porque por primera vez se adoptó una visión de sistema para abordar la cuestión alimentaria involucrando a diferentes sectores e instituciones. Ah, sí. Recuerdo que el artículo mencionaba que el SAM, a pesar de su corta duración, marcó un hito en la historia de las políticas alimentarias en México. ¿Por qué crees que este programa no logró consolidarse? Lamentablemente, la crisis económica que azotó a México en la década de los 80 truncó el desarrollo del SAM. Los recortes presupuestarios y los cambios en las prioridades del gobierno llevaron al abandono de este programa que prometía un camino hacia la autosuficiencia alimentaria. Es una lástima que un programa con tanto potencial haya sido víctima de la crisis económica. ¿Y qué pasó después del SAM? ¿Cómo evolucionaron las políticas alimentarias en México a partir de la década de los 90? Bueno, la década de los 90 estuvo marcada por un cambio de enfoque influenciado en parte por la creciente presencia del concepto de seguridad alimentaria promovido por la FAO. Recuerdo que habíamos hablado de la diferencia entre seguridad alimentaria y soberanía alimentaria. ¿Podrías recordarnos cuál era la principal diferencia entre estos dos conceptos? Con gusto, mientras que la seguridad alimentaria se enfoca en garantizar la disponibilidad de alimentos, ya sea a través de la producción interna o las importaciones, la soberanía alimentaria pone énfasis en el control local de la producción y la distribución de alimentos, buscando que las comunidades tengan mayor autonomía para decidir sobre su propio sistema alimentario. O sea que la seguridad alimentaria se centra en que haya suficiente comida disponible sin importar de dónde venga, mientras que la soberanía alimentaria busca que las comunidades tengan el poder de decidir qué se produce, cómo se produce y para quién se produce. Exactamente, y durante la década de los 90 las políticas alimentarias en México se inclinaron más hacia el enfoque de seguridad alimentaria con programas como PRONAL y PRONASOL que se centraban en la atención a la población marginada. Si mal no recuerdo, estos programas tenían un enfoque asistencialista, ¿no? Es decir, se centraban en dar ayuda a las personas que ya estaban en situación de pobreza o inseguridad alimentaria. Así es, y aunque estos programas sin duda ayudaron a muchas familias, los autores del artículo argumentan que no abordaban las causas estructurales de la pobreza y la desigualdad. Es como poner un parche en una herida, sin tratar la infección, que la causa puede aliviar el dolor momentáneamente, pero no soluciona el problema de fondo. Exacto. Y esta tendencia hacia un enfoque asistencialista se acentuó en 1997 con la creación del Programa de Educación, Salud y Alimentación, Progresa, que luego se transformaría en Oportunidades y posteriormente en Prospera. Ah, sí. Esos nombres resuenan en memoria de muchos mexicanos. ¿En qué consistía el Progresa y cómo evolucionó a lo largo de los años? El Progresa se basaba en un esquema de subsidios directos a las familias más vulnerables, condicionados al cumplimiento de ciertos requisitos como la asistencia de los niños a la escuela y la atención médica preventiva. O sea que se buscaba no solo dar ayuda económica, sino también promover la educación y la salud. ¿Y qué tal funcionó este programa? ¿Logró realmente mejorar la situación de las familias beneficiarias? El Progresa y sus sucesores. Oportunidades y Prospera han sido objeto de numerosos estudios e investigaciones. Hay quienes argumentan que estos programas han tenido un impacto positivo en la reducción de la pobreza y la mejora de la nutrición, especialmente entre los niños. Pero no había también críticas a este tipo de programas. Si mal no recuerdo, algunos autores argumentaban que estos programas generaban dependencia y que no resolvían el problema de la pobreza de raíz. Sí, hay quienes critican el enfoque asistencialista de estos programas, argumentando que no abordan las causas estructurales de la pobreza, como la falta de oportunidades laborales, el acceso desigual a la tierra o la dependencia de las importaciones de alimentos. Es como si estuviéramos dando aspirinas a alguien que tiene una enfermedad crónica, puede aliviar los síntomas, pero no cura la enfermedad. Exactamente, y esa es una de las principales críticas que los autores del artículo hacen a las políticas alimentarias en México,
argumentan que se ha puesto demasiado énfasis en el asistencialismo en lugar de abordar las causas estructurales de la pobreza y la inseguridad alimentaria. O sea que en lugar de solo dar comida a la gente que tiene hambre, se debería buscar crear un sistema que permita a las personas producir sus propios alimentos, tener acceso a un trabajo digno y vivir con dignidad. Exactamente. Y ahí es donde entra en juego la soberanía alimentaria como una alternativa al asistencialismo y al modelo económico que ha generado tanta desigualdad y dependencia. Me parece un tema fascinante con muchas aristas y complejidades, y creo que esa inmersión profunda en el artículo nos ha dado muchas herramientas para comprender mejor la problemática de la inseguridad alimentaria en México y las diferentes alternativas que existen para abordarla. Y ya que estamos hablando de alternativas, me gustaría retomar el tema de la globalización y su impacto en la seguridad alimentaria de México. El artículo menciona que la apertura comercial y la desregulación han tenido un impacto negativo en la producción local y en la capacidad de México para alimentar a su propia población. Sí, el artículo argumenta que la globalización tal como se ha implementado en las últimas décadas ha llevado a una mayor dependencia de las importaciones de alimentos. Claro. Lo que nos hace más vulnerables a las fluctuaciones de los precios internacionales y a las decisiones de las grandes corporaciones transnacionales que controlan el mercado. Claro, es como si hubiéramos puesto todos los huevos en una canasta, ¿no? Sí. Al depender tanto de las importaciones, nos exponemos a riesgos que no podemos controlar, como cambios en las políticas comerciales de otros países o eventos climáticos que afecten la producción en otras regiones del mundo. Exactamente. Y esto nos hace reflexionar sobre la importancia de recuperar la capacidad de producir nuestros propios alimentos, de fortalecer la agricultura local y de crear sistemas alimentarios más resilientes que no dependan tanto de factores externos. Y hablando de resiliencia, me parece que la soberanía alimentaria no solo busca garantizar la disponibilidad de alimentos, sino que también busca crear sistemas más justos, más sostenibles y más respetuosos con el medio ambiente, ¿no es así? Sí, la soberanía alimentaria va más allá de la simple producción de alimentos. Busca transformar las relaciones de poder en el sistema alimentario, dando mayor control a los pequeños productores, a las comunidades rurales y a los consumidores. Es decir, que no se trata solo de comer, sino de decidir qué se come, cómo se produce y quién se beneficia de esa producción. Exactamente. Y esto implica un cambio radical en la forma en que concebimos la alimentación y su papel en la sociedad. Y hablando de cambios radicales, me gustaría volver a la crítica que el artículo hace a la forma en que se ha abordado la cuestión alimentaria en México. Sí. Los autores señalan que se ha puesto demasiado énfasis en el asistencialismo en lugar de atacar las causas estructurales de la pobreza y la desigualdad. Es cierto, el artículo argumenta que muchas de las políticas implementadas se han centrado en aliviar los síntomas, pero no en curar la enfermedad. Se ha dado prioridad a la atención a la pobreza extrema, pero no se han tomado medidas suficientes para crear oportunidades, generar empleos dignos y garantizar el acceso a los recursos necesarios para que las personas puedan salir de la pobreza por sí mismas. Es como si estuviéramos dando un analgésico a alguien que tiene una fractura de hueso. Puede aliviar el dolor momentáneamente, pero no soluciona el problema de fondo. Exacto. Y esa es una de las principales limitaciones del enfoque asistencialista. Puede ser útil en el corto plazo para atender situaciones de emergencia, pero no es una solución sostenible a largo plazo. Y creo que esta crítica nos lleva de nuevo al debate entre seguridad alimentaria y soberanía alimentaria. ¿Sí? Porque como bien mencionaba el artículo, la soberanía alimentaria pone énfasis en la transformación del sistema, en el empoderamiento de las comunidades y en la construcción de un modelo de desarrollo más justo y sostenible. Si la soberanía alimentaria no se limita a garantizar la disponibilidad de alimentos, sino que busca democratizar el sistema alimentario, poniendo el control de los recursos en manos de quienes los producen y los consumen. O sea que no se trata solo de comer, sino de decidir qué, cómo y para quién se produce la comida. Exactamente. Y esto implica un cambio radical en la forma en que concebimos la alimentación y su papel en la sociedad. Y creo que este mensaje es especialmente relevante en el contexto actual, marcado por la crisis climática, la desigualdad creciente y la pérdida de biodiversidad. Sin duda. Porque la forma en que producimos y consumimos alimentos tiene un impacto directo en todos estos problemas. Totalmente de acuerdo. Y por eso es tan importante que empecemos a repensar nuestro sistema alimentario, a buscar alternativas que sean más justas, más sostenibles y más respetuosas con la vida. Y creo que este artículo nos ha dado muchas herramientas para empezar a construir ese cambio. Totalmente de acuerdo, y con esta reflexión queremos agradecerte por acompañarnos en este primer episodio de En Profundidad. Gracias a ti. Esperamos que esta inmersión en el tema de la inseguridad alimentaria en México te haya resultado interesante. Sí,
y te haya inspirado a seguir explorando estas cuestiones. Sin duda. Te invitamos a seguirnos en próximos episodios donde continuaremos explorando temas fascinantes y complejos que nos ayuden a comprender mejor el mundo que nos rodea. Me encanta. Hasta la próxima.